Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, hoy para hablar acerca de la Cruz de Hierro. Ya hemos hablado con Eduardo Camaño en varias ocasiones. La verdad es que hemos entrevistado, comenzamos entrevistándole para su obra sobre Edgar Allan Poe. La primera vez, por cierto, que hablábamos sobre literatura en este podcast. También hablamos de otro tema interesantísimo que es el Barón Rojo. Y bueno, pues hoy, relacionado eso sí con el Barón Rojo, hablaremos acerca de la Cruz de Hierro, una condecoración militar que fue sumamente importante pues, en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no nos habíamos metido nunca a hablar de este tema y cuando, hablando por privado con Eduardo, se lo planteé, pues me pareció una maravilla. Y bueno, pues hoy le tenemos aquí. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, muy contento porque pues al final, bueno, para empezar porque hablar contigo es una maravilla siempre pues, de temas tan interesantes y sobre todo tan ocultos como pues las cuestiones del Barón Rojo o en este caso de la Cruz de Hierro. Lo primero me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste esta historia sobre las condecoraciones militares, porque la verdad que es súper concreto y entre otras cosas me parece muy interesante por eso, porque es muy específico, pero en realidad da para hablar de muchos temas. Sí, la verdad es que mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible hacer un libro de casi 600 páginas hablando de un objeto, ¿no? Porque no estamos hablando de una persona que nació, que hizo cosas, ¿no? Que luchó en combates o de lugares, estamos hablando simplemente de un trozo de metal que lo puedes guardar en un cajón y ya está. Y con eso pues desarrollas 600 páginas. La cuestión es que la Cruz de Hierro simplemente es el hilo conductor de una serie de eventos que remontan desde la época de las cruzadas hasta los días actuales, que es lo bonito de esta medalla. Y si te pones a pensar, es muy probable que sea la condecoración militar más famosa del mundo, ¿no? Y eso lo debemos mucho a Hollywood, ¿no? Porque Hollywood, la cantidad de películas y series que ha hecho de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, poniéndoles siempre con los villanos que lo son, ¿no? Pero siempre con estas cruces de hierro colgadas en el cuello, relucientes. Entonces es un objeto que atrae la curiosidad de mucha gente, ¿no? Y además es una obra muy original, ¿no? Porque realmente cuando te vas a una librería y miras libros de historia, lo dicho, los libros de historia se limitan pues a personas, a hechos, a épocas, pero no a objetos, uno otro, pero muy raro que te encuentres con un libro de historia enfocado a un objeto, ¿no? Entonces, además un tipo de literatura, es un asunto bastante peculiar. Entre otras cosas es peculiar porque cuando uno piensa en, por ejemplo, la historia de un objeto, pues en muchos casos puede pensar, por ejemplo, en la etapa, no que, yo que sé, prehistórica, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, una buena parte de lo que son por ejemplo, la evolución humana se basa en la cuestión de los objetos y su análisis. Entonces, claro, hablar de la historia contemporánea y sobre todo de la historia militar a través de una condecoración, pues desde luego no es muy normal que se puedan hacer un libro de 600 páginas con este tema. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo estructuraste el libro y sobre todo qué temas fuiste tocando poco a poco. Vale, bueno, la Cruz de Hierro, la idea vino de la biografía del Barón Rojo, ¿no? Porque el Barón Rojo, al igual que sus compañeros, eran todos jóvenes que se fueran a la Primera Guerra Mundial como si fuera una aventura, ¿no? La Primera Guerra Mundial cuando empezó, la gente, la prensa, los especialistas pensaban que iba a ser un conflicto que duraría 6 meses, ¿no? Recordemos que empezó en julio, en el verano de 1914, y la gente decía, estaba ya, es que tenía la seguridad de que era un roce entre imperios, que bueno, los imperadores de aquella eran primos hermanos, ¿no? Nicolau II, Jorge V y Guillermo II eran ambos nietos de la reina Victoria, primos, hermanos, entonces se consideraba que entre ellos pues se llegaría a un acuerdo y la cosa quedaría así, pero no, la Primera Guerra Mundial llegó a 4 años y fue una masacre.
Y los pilotos de aquella, jóvenes como eran y aventureros como eran, pues lo que buscaban eran medallas, más que nada. Aquello era una aventura. Luego se dieron cuenta de que estaban metidos en una carnicería, pero bueno, y los buscaban eso, gloria, reconocimiento y medallas. Y la Cruz de Hierro, junto con con otra condecoración prusiana, que es la Pour la Mérite, eran muy codiciadas por ellos, ¿no? Muy codiciadas. Y entonces me picó la curiosidad de saber por qué añelaban tanto estas medallas, porque Alemania, como tiene una historia muy antigua, tuvo cuatro reinos, ¿no? De Prusia y otros tres más que luego conformaron el imperio alemán. Es una de las naciones que más medallas tiene. Si te pones a investigar, pues tienen cientos de medallas de todos tipos. Y de este montón de medallas que tienen, pues hay dos que se destacan. La Pour la Mérite, que en este caso ocupa uno de los capítulos de este libro, es un capítulo extra. Entonces, aparte de la Cruz de Hierro, hay un capítulo dedicado a la Pour la Mérite. Y luego está la Cruz de Hierro. Entonces, el libro está estructurado de la siguiente manera. Hay un primer capítulo donde yo cuento los orígenes, no de la medalla, pero sí del diseño principal, del tema principal de la medalla, que es una cruz negra patada, de dónde viene este origen. Bueno, no me voy a extender, pero su origen viene de las cruzadas, porque los alemanes enviaron tropas a Jerusalén, que serían los caballeros teutónicos, ¿no? De ahí viene la palabra bueno, el término, ¿no? Teutónico viene de ahí. Y claro, los caballeros que iban a las cruzadas, como los templarios y otras órdenes, pues tenían sus insignias. Los templarios tenían una cruz muy parecida a la cruz de hierro, al diseño, ¿no? Una cruz patada, pero de color rojo. Y los teutónicos pues se llevaban en sus túnicas una cruz negra. Entonces, el origen del diseño de la cruz de hierro viene de ahí, de los caballeros teutónicos de las cruzadas. Y luego la estructura del libro se desarrolló en los cuatro conflictos que podemos detallar un poquito cada uno de ellos. Se clasificó en los cuatro conflictos en los que la Cruz de Hierro estuvo presente, ¿no? El primer conflicto, 1813, luego 1870, que es la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay otro capítulo que habla de la Cruz de Hierro después de la Segunda Guerra Mundial, porque esta cruz, la gente no lo sabe, pero sigue vigente hasta los días actuales, con otro diseño, luego podemos hablar de ello. Y luego hay otro capítulo que habla sobre cómo coleccionarla, porque es un objeto de colección bastante buscado, ¿no? Por coleccionadores, y hay una serie de indicaciones, recomendaciones que hago para coleccionarla correctamente. Y luego hay otro capítulo de curiosidades, porque es un elemento que ha desarrollado toda una historia propia, ¿no? De la cultura pop y cosas del estilo. Claro, porque una de las preguntas un poco que te quería hacer en torno a esta Cruz de Hierro, ya sabemos su origen, pero desde luego lo que no sabemos, digamos, es un poco el periodo más popular, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la etapa en la que entra en ese imaginario colectivo y sobre todo en la que se populariza, pues, en los ejércitos germánicos, bueno, alemán, por ejemplo? Bueno, sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial. Y vuelvo a repetir que por culpa de Hollywood. Porque la Segunda Guerra Mundial, de todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial es el conflicto que más han creado pues películas, series, cómics, historias, porque claro, es una guerra que tiene un villano muy claro que es Adolf Hitler, luego va a los Estados Unidos junto con sus aliados europeos intentar pues acabar con los nazis, que es otro villano clásico de una película, de una serie, de un cómic, y luego pues todo eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como la bomba atómica, que ha sido ahora eh, explotada el asunto mediante la película Oppenheim, es decir, que la Segunda Guerra Mundial aporta muchos elementos que acaban convirtiéndose en productos
de cultura popular, ¿no? Y por tanto, contestando a tu pregunta, está clarísimo que la Cruz de Hierro pues, ha alcanzado su cenit de popularidad en este conflicto. No solo por Hollywood, pero porque también Adolf Hitler la quiso pues, elevarla a un prestigio muy alto, ¿sabes? Porque la Cruz de Hierro en los tres conflictos anteriores solo tenían tres clases. La Cruz de Hierro de segunda clase, que era la clase más ordinaria, ¿no? Un soldado que hiciera un par de misiones exitosas, pues podría conseguir esta cruz. Luego venía la Cruz de Hierro de primera clase, que sería ya un rango a mayores, y habría la Cruz de Caballero, que era una cruz ya dedicada solo a oficiales que lideraron campañas exitosas. Entonces, básicamente, solo habían tres clases. Y Hitler pues creó otras tantas, casi 12 clases, porque, bueno, quería condecorar a todo mundo, sobre todo oficiales, para que, no porque quisiera condecorarles, pero porque quería motivarles a dar más de sí, ¿no? A ir más allá, a combatir más, a conseguir más conquistas, sobre todo porque estaba claro que estaban perdiendo la guerra y necesitaban que sus oficiales y soldados se empeñaran más. Sí, o sea que digamos, el hecho de las condecoraciones fue más bien el tener atado al ejército, ¿no? De una manera o de otra, para, bueno, pues tener su respaldo. A ver, las medallas básicamente sirven para eso. Es como, por ejemplo, haciendo una comparación como una Olimpiada. El atleta va a la Olimpiada por medallas, no por otra cosa. Quiere ganar, por supuesto, y como consecuencia, pues le van a dar una medalla. Y los militares, que por supuesto van en defensa de su nación, y las medallas son una consecuencia de sus actos, ¿no? Entonces, la medalla sí que por algo también motiva, ¿no? Y la Cruz de Hierro tiene, además, una connotación especial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque, como te comentaba, la Cruz de Hierro en la Segunda Guerra Mundial tendrá, haciendo memoria, como 12 clases, ¿no? Desde la más ordinaria hasta la máster, que ahí ya llegaron muy pocos, ¿no? Según tú ibas consiguiendo subir esos escalones de cruces de hierro, llegaba un momento que la cruz ya te daba, ya te abría puertas a una sociedad de élite alemana en la que tú no tendrías acceso si no la tuvieras, ¿sabes? Entonces ya dejó de ser una condecoración militar para ser ya algo, un elemento de prestigio ante la sociedad. Entonces, claro, los oficiales, porque un soldado no llegaba a estos rangos de cruces, ¿no? Llegaba un momento que el soldado como mucho llegaba a primera clase y luego las siguientes versiones solo para oficiales. Y había unas muy exclusivas que para alcanzarlas tendrías que haber ganado las 8 o 7 versiones anteriores y claro, hasta llegar ahí cuesta mucho. Y si llegas es porque ya perteneces a un círculo de la sociedad alemana de élite muy, muy cerrado, muy privilegiado, ¿sabes? Bueno, y está claro que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos, Alemania acaba partida en dos. ¿Qué evolución tiene esta cruz en los estados que surgen, en este caso, la Alemania, la República Democrática Alemana y la República Federal, después de esa Segunda Guerra Mundial? ¿La Cruz de Hierro tiene, digamos, un recorrido en estos estados o qué diferencias hubo? Vale, para eso hay que explicar un poquito los elementos que conlleva la cruz, porque la cruz de hierro es una condecoración muy sencilla porque está hecha en hierro, ¿no? Es distinto de otras condecoraciones alemanas y de otros países que tienen elementos de metales más nobles, como puede ser el oro, la plata, etcétera. La cruz de hierro es tal cual, es una condecoración de hierro con algo de plata, ¿no? Su primera versión de la Cruz de Hierro salió en 1813 para una campaña contra Napoleón. Napoleón estaba en esta etapa dominando Europa, entonces pues los países se organizaban en coaliciones y Prusia pues ha sido convocada para una de estas coaliciones y el rey de la época de Prusia, que era el rey Federico I, encargó el diseño de una medalla que pudiera servir tanto para oficiales como para soldados. Es decir, que quería que fuera una medalla, una condecoración democrática, porque
hasta entonces solo oficiales conseguían esta cruz. Entonces, ¿qué ocurre? Que si miras el diseño de una cruz de hierro, verás que tiene unos elementos allí grabados, ¿no? En la de 1813 tiene las iniciales del rey de Prusia, que es Federico Guillermo, y tiene pues una hoja de roble, que es el símbolo de Alemania. De hecho, los euros de Alemania tienen esta hoja de roble. Y la fecha de 1813. Estos elementos, esos adornos, se conservaron hasta la Primera Guerra Mundial. Solo cambiaba la fecha del conflicto, es decir, es fácil identificar las cruces de distintas épocas porque la primera cruz tiene grabado 1813, la segunda versión de las cruces de la guerra franco-prusiana aparece en 1870, la Primera Guerra Mundial, la cruz aparece con 1914 y la Segunda Guerra Mundial aparece en 1939. ¿Qué ocurre? Hitler por primera vez cambia los elementos originales de la cruz, que eran las hojas de roble y las iniciales del rey de turno, por la esvástica. Esto es el gran cambio que aparece en la cruz de hierro. De hecho, estas cruces son muy cotizadas porque todo lo que lleva a la esvástica, como es un símbolo que es prohibido en varios países y pertenece a una etapa histórica muy contundente, pues son cruces muy cotizadas, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora voy a tu pregunta y perdona tener que dar toda esta vuelta, pero era importante hacer este background, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania pasa por un proceso de desnazificación. La esvástica y todos los elementos asociados al régimen nazi son considerados ilegales. Entonces, todo que pueda tener una esvástica, por ejemplo, no puede ser usado en público. Lo puedes tener en casa, guardado en un cajón, pero no puedes tener en público. Entonces, ¿qué ocurre? Alemania se divide en dos partes, una bajo la custodia de la Unión Soviética, que sería la Alemania Oriental, y la otra parte del país está bajo la custodia de los aliados, sobre todo Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Bien, bueno, sabes que durante este periodo la Alemania Oriental pues estuvo bajo la Unión Soviética en un régimen bastante duro, pero la Alemania Occidental pues siguió su curso como si fuera un país de Europa normal. Por tanto, era un país que tenía sus eventos, sus celebraciones, sus fiestas, había libertad, ¿no? ¿Qué ocurre? Había eventos en Alemania Occidental que eran organizados por militares. Y claro, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se presentaba a una gala militar quería lucir sus cruces, sus condecoraciones, pero no podía llevar la de la Segunda Guerra Mundial porque llevaba una esvástica. Entonces, durante este periodo se creó una cruz de hierro que no tenía ningún adorno, totalmente lisa, ¿vale? Negra con sus bordes en plata, tenía la fecha de 1939, pero no tenía ningún tipo de adorno, de elemento que pudiera asociarla al régimen nazi. Entonces, durante una etapa histórica, más o menos hasta el año 2000, los veteranos que se presentaban pues, en galas o eventos pues, podían lucir estas cruces. Después, creo que ya en el periodo de Angela Merkel han rediseñado la cruz que sigue en vigor, pero ya no tiene nada que ver con la cruz de hierro original. También es una cruz, pero su diseño es bastante distinto, es otra medalla. Bueno, esto también es interesante porque creo que nos muestra que, digamos, esa desnazificación lógicamente no fue, digamos, tan profunda, porque si no, no hubiera habido militares que hubieran participado en el conflicto que luego pudieran ir luciendo, digamos, esas medallas. A ver, tenemos que pensar que, vamos a ver, cuando hubo el juicio de Nuremberg, se separaron quién eran los culpables, guión, criminales de la guerra, los que causaron todas esas desgracias, los que fueron responsables por el holocausto. Todos estos han sido llevados a juicio, pero luego había militares de patentes menores que simplemente no eran criminales, eran militares que estaban bajo las órdenes de superiores. Por tanto, un capitán de un submarino que estuvo toda la guerra al mando de un submarino en el océano, pues estaba en una labor dentro de una guerra, una labor
no diré ética, ¿no? Porque en la guerra no hay ética, pero es decir, que estaba en su labor convencional de militar de, pues eso, tener un submarino en el océano, pues monitorizando la zona, que es distinto de un comandante o de un general que estuviera pues custodiando un campo de concentración, ¿no? Entonces, Sí, claro, y que yo además, entre otras cosas, lo que hablábamos antes, como esta cruz de hierro estaba tan extendida, pues al final tendrías que juzgar a la mitad del ejército. Y luego, por otra parte, que también el apoyo que tuvieron los nazis en Alemania fue tan grande que al final tendrías que eliminar a la mitad de la población. no, claro, claro. Pero tú piensa una cosa, un piloto de la Luftwaffe, por ejemplo, que derribó X aviones, estaba haciendo su labor de piloto, no era un criminal. Igual que habían pilotos estadounidenses, franceses, ingleses que también derribaban aviones enemigos y ganaban condecoraciones por ello. ¿Sabes? Entonces, la Cruz de Hierro es una condecoración tan normal como puede ser pues la Cruz de San Jorge inglesa o la condecoración de honor de Francia. Son condecoraciones militares. Lo que pasa es que, claro, la Cruz de Hierro se volvió, entre comillas, un poco maldecida porque llevaba adornos nazis, ¿no? Hay mucha gente que lo dice claramente, que Hitler pues estropeó totalmente, arruinó totalmente la historia de una medalla que llevaba ya un montón de años en vigor, ¿sabes? Pero lo dicho, que un capitán de un submarino o un piloto de guerra que ha derribado X aviones y que se presente en una gala militar alemana, que se le ve su cruz, que no tiene esos elementos, pues es una medalla como otra cualquiera. Sí, está claro. Y aparte, bueno, creo que es una distinción que además es lo que, y digamos, vamos a pasar a la última pequeña parte del programa en la que, bueno, pues me gustaría preguntarte qué ha quedado en torno a esta Cruz de Hierro en el imaginario colectivo, porque, claro, lo que se sabe es por Hollywood, que sé que esa es una parte de la respuesta, porque lógicamente aparecen muchísimas películas, incluso las propias de la época. Estaba acordándome de la película de Casablanca, ¿no? Donde vemos a un montón de oficiales que lucen esas cruces de hierro, por ejemplo, que además, de hecho, grabamos un podcast hace poco sobre esta película, que es maravillosa. Pero bueno, ¿qué queda más allá de Hollywood en torno a estas cruces? Yo creo que la propia historia, porque esta cruz, como te había comentado, estuvo presente en cuatro conflictos en los que Alemania estuvo directamente eh, implicado, ¿no? La primera versión forma parte de una campaña puntual de Prusia con la coalición de países europeos contra Napoleón, que fue una campaña breve. Por tanto, si se hubiese limitado solo este periodo, igual no alcanzaría la trascendencia que acabó consiguiendo. Luego, en la guerra franco-prusiana también ha sido un conflicto breve de un año, tampoco hubiese conseguido semejante trascendencia. Yo creo que fue la Primera Guerra Mundial el conflicto que le dio algo de protagonismo y luego la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Ya no hablando de Hollywood, si nos limitamos solo a los libros de historia o publicaciones referentes a la Segunda Guerra Mundial, pues cualquier foto de esta guerra en la que salgan soldados o oficiales alemanes, la cruz va a aparecer, es decir, que es un símbolo omnipresente. Siempre que hablamos de alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la cruz está ahí. Es un símbolo omnipresente. Entonces, de tanto verla en las películas, en las series, en los libros de historia, en revistas dedicadas al asunto, pues se te va quedando la cosa grabada en la memoria de forma ya que no, bueno, que ya solo por verla ya la reconoces. Por eso digo que puede que sea la medalla más famosa de la historia, porque si tú coges una foto aleatoria de cualquier militar francés, español, italiano, estadounidense, de donde sea, con unas medallas colgadas, yo te preguntaré, oye, ¿qué medallas son estas? Pues nos costará identificar, no vamos a identificar ninguna porque no somos especialistas en medallas, ¿no? Pero si tú ves una cruz de hierro, aunque esté suelta encima de una mesa, vale, igual no sabrás de qué es una cruz de hierro, pero dirás, es de los alemanes, es aquella cruz de los alemanes, que es la forma así más vulgar que la gente se refiere, pero identifica que es una condecoración militar y que era de los alemanes. Luego, no tiene por qué saber más, ¿no? Pero es un objeto que la gente en general, si vas a la calle,
mucha gente va a saber identificar. No es lo mismo que ocurre con otras medallas de otros países. Pues nada, la verdad que me gustaría darte las gracias por haber estado aquí hablando sobre este objeto que desde luego tiene muchísima historia y que creo que a nuestros y nuestras oyentes les va a encantar. Y bueno, me gustaría preguntarte si tienes intención en un futuro de, bueno, en algún momento hablar de algún otro objeto que te llame la atención y que tenga, digamos, tanta historia y sobre todo tanto interés como son estas cruces de hierro. Bueno, a mí me encanta la historia de la Pugla Mejic, que estuvimos hablando en el comienzo de nuestra entrevista, del podcast, pero resulta que después de meses investigando me di cuenta de que no contenía material suficiente para un libro. Y como no quería perder el material, porque sí que era muy interesante, pues he decidido, y creo que ha sido una decisión acertada, de crear un capítulo extra en este libro de la Cruz de Hierro para también hablar de la Pour la Mérite, que es una condecoración que también tiene una historia muy interesante y también muy peculiar, porque además de ser una condecoración militar, también es una condecoración para artistas. Tiene una versión de artes, que para mí es un poco, me choca un poco que una condecoración militar pues también tenga una variante para las artes, ¿no? Yo tengo pensado, algo que tengo que darle muchas vueltas, pero sí que puede tener bastante, que podría ser un objeto muy interesante de escribir un libro, que sería relacionado así con sombreros, cascos, gorros, ¿sabes? Porque, a ver, hablar un poco, imagínate, el casco de un samurái, ¿por qué tiene ese diseño? O el casco de la Primera Guerra Mundial de los alemanes, que tiene aquella punta en el casco, ¿sabes? Se llama Pinkelhaube. Sí, No sé de si te das hecho, cuenta. la verdad es que no es tan disparatado eso que dices, porque me parece que, bueno, de hecho, mira, en mi propio despacho, hace relativamente poco, la gente de Almuzara y de Guadalmazán nos ha mandado, que es una editorial que pertenece, digamos, a Almuzara, nos ha enviado una historia de los metales que cambiaron el mundo, que es un libro en el que se habla, bueno, pues de los diferentes metales, para qué sirven y sobre todo los ejemplos de esto. Entonces, hablar de cuestiones como gorros y tal puede ser muy interesante. De hecho, Sí, decir que todo esto y en cuestiones militares tiene bastante más interés porque al final, por ejemplo, pues muy sencillo, hay también un elemento de recreación histórica. Entonces, están surgiendo muchos recreadores ahora y todo este tipo de libros les ayudan mucho a luego, digamos, divulgar la historia en otros ámbitos, claro. sí, claro, claro. Pero yo no quisiera limitarme al ámbito militar, ¿sabes? Yo sí hablo de hecho, tengo dudas de cómo elegir un título porque, claro, yo quiero hablar de cascos, de coronas, de gorros, de gorras, de sombreros, ¿sabes? Porque todo tiene mucha historia. ¿Qué nombre le pongo? ¿Sabes? Es complicado porque, claro, si pongo cascos de la historia, no son un solo cascos, vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, es un proyecto futuro, pero creo que eso, que si tú te pones a pensar en coronas, en cascos, en sombreros, buf, pues llegas desde el sombrero de Sherlock Holmes, por ejemplo, hasta la corona de Isabel II o pasando por el Pinkelhaube alemán o un gorro frigio de la Grecia antigua. Buf, hay un montón de cosas que puedes contar, mucho trasfondo histórico. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Eduardo, que el que hayas aceptado esta entrevista, porque la verdad que, insisto, es un tema interesante y sobre todo bastante oculto, que bueno, entre otras cosas, me gusta porque las entrevistas que hemos hecho en estos últimos meses han ido muy por ahí, ¿no? De hablar, por ejemplo, pues eso, de Edgar Allan Poe, del que se sabe mucho, pero del que hay ciertas partes que lo que son, digamos, la gente no conoce tanto. Entonces, bueno, este caso, el tema de la Cruz de Hierro, pues algo parecido. Y lo cierto es que, pues de verdad, no sabes lo agradecido que estoy. Yo creo que además, y viendo los primeros podcasts, han tenido bastante interés, así que estoy convencido de que seguirán teniéndolo. Nada, muchísimas gracias por el espacio que me proporcionas. Sabes que escribir es una tarea muy solitaria que te lleva mucho tiempo y cuando puedes compartir todo lo que has aprendido
en esa trayectoria, porque claro, el primero que aprende con un libro es el propio autor, porque tenemos que Sí. investigar muchísimo. Yo, pues cuando empecé el libro creía que sabía algo y cuando lo terminé me di cuenta que no sabía nada. Entonces, para mí es un placer pues hablar contigo y poder compartir con tus oyentes todas estas cosas que vamos escribiendo y que, claro, si escribimos un libro es porque tenemos ganas de compartir, ¿sabes? Y compartir me encanta. Si no, lo hubiera escrito solo para mí, no lo publicaba y quedaba conmigo como si fuera pues mi tesoro, ¿no? Pero para nada, los libros son para compartir información, para que la gente sepa de historias interesantes y siempre bueno, que me das esta oportunidad de poder hablar un poquito sobre el asunto, pues siempre es un placer. Pues lo dicho, muchas gracias Eduardo. Nos vemos en el siguiente programa y nada, esperando tus novedades. Dicho esto, pues os dejaremos el link con el libro de Eduardo sobre la Cruz de Hierro y bueno, pues por nuestra parte pues nos despedimos hasta el próximo domingo. Chao. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.